compartir una palabra. Creo que sería una enseñanza, yo no sé. Esto de definir los mensajes y las cosas, a mí me pone un poco incómodo. Capaz sea una enseñanza. Bueno, tómelo usted de parte de Dios y quiero compartirlo. El domingo pasado y en los días anteriores hemos venido hablando en estos tiempos de pandemia, estos tiempos que estamos viviendo, hemos venido hablando de enseñanzas de Jesús. El domingo pasado hablamos del temor a Dios como el principio de todo, de la sabiduría, pero entendiendo la sabiduría, aquellos que nos da entendimiento y conocimiento para comprender y saber lo que es el temor a Dios. Y hoy quiero hablar de algo, quizás los temas o el contenido de este mensaje sean dos nombres o dos palabras. Uno es doctrina, uno es la doctrina, o la palabra doctrina, y el otro es el Espíritu Santo. Y quiero decir que van de la mano, pero no van separados. Así que quiero hablar acerca de la palabra doctrina, no solo de la doctrina de Cristo, que evidentemente es la que nos convoca y nos motiva y nos lleva a tener la vida que tenemos como cristianos, sino de la palabra doctrina. ¿Y sabe por qué quiero hacerlo? Porque de pronto he visto esto, ya cuando uno empieza a crecer, y no es que esté muy viejo, pero sí ya tengo bastante experiencia. Uno cuando empieza a ver los años pasar, empieza a poder analizar ciertas cosas, y he visto en estas generaciones actuales, y como Dios nos habló en principio de año, que era el 2020 un principio de generaciones, que una generación nueva, que comenzaba y debíamos ser responsables a gestar y a llevar adelante esta generación nueva, no solo por nosotros, parte de la generación, sino por los que vienen detrás. Hablando de los más jóvenes que están detrás de cada uno. Detrás mío habrá gente mucho más joven que yo. Y quizás detrás de alguna de las personas jóvenes que hay aquí, habrá también otros más jóvenes, como serían niños o adolescentes. Pero entender esto, entender que somos los que Dios está diciendo, son el 2020, esta década que comienza, este tiempo que comienza, parte de una nueva generación que no va a ser igual. Y no hace falta que exprese nuevamente todas las cosas que nos están aconteciendo y nos han acontecido como sociedad, estoy hablando, y no solo en el marco religioso o de la iglesia, que nos están marcando como una sociedad diferente, ¿verdad? Ya no va a ser la misma la sociedad. Ya la generación que se está gestando, y ¿sabe qué generación? He entendido que no solo son los de cierta edad que empiezan y terminan en esa década, sino la generación es la gente que compone un tiempo determinado, por ejemplo, una década. ¿Qué es decir? Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos que componen ese tiempo, ese espacio que les toca vivir. Y somos responsables, la iglesia, de una generación nueva. Espero me esté entendiendo. No somos simplemente seres humanos existenciales que pasamos por un tiempo determinado. Somos responsables de esto. Y entendiendo esto y mirando esto, he visto que en los últimos tiempos, en este último tiempo, y no hablo de este último año solamente, sino estos últimos tiempos, varios años, la palabra doctrina y lo que encierra y compete y significa doctrina, y la doctrina y el Espíritu Santo en forma conjunta, está siendo algo que se pierde en la iglesia, en lo que es lo cotidiano de la iglesia. Hasta pareciera que es medio antiguo hablar de la doctrina. Y por consiguiente, ¿sabe qué pasa cuando algo tiende a desaparecer de una moda, por así decirlo? ¿Sabe qué pasa cuando,
Cuando se dejó de usar los pantalones Oxford, ¿saben lo que es eso? Los viejitos saben, ¿no? Son esos pantalones que se abrían ancho así. Los que usaba Sandro, creo, en aquella época. ¿Sabe qué pasó cuando desapareció el pantalón Oxford? Dio lugar a que apareciera el chupín, por ejemplo. O sea, no es que se dejó de usar pantalones, se usó otro pantalón. Hago esta comparación sencilla para que me entienda que cuando algo deja de existir o de permanecer en un sitio, en un espacio determinado, en un ámbito, aparece otra cosa. ¿Y sabe cuál es el peligro cuando aparece otra cosa y estamos hablando de cosas tan importantes como es la doctrina en la iglesia, en los que forma una generación? Aparecen otras cosas. Y a veces las cosas que aparecen no son tan buenas. ¿Y sabe cuál es la consecuencia cuando algo no es bueno? Se pierde una generación. ¿Sabe? En una época, creo que ya lo he comentado en algún mensaje esto, pero es bueno repetirlo, que me tocó vivir, creería que podríamos encuadrarlo dentro de lo que sería la década del 90, que fue en el momento en que yo crecí en Dios, porque me convertía a finales de los 80, principios de los 90. Había una cosa que reemplazaba la doctrina, digo en general, así por encima, y era la palabra excelencia. ¿Sabe? Desde los púlpitos se hablaba de la excelencia como valor casi supremo para alcanzar a Cristo, para seguir a Cristo. Y se usaba la palabra Cristo, pero la excelencia estaba por encima. Y yo le voy a decir cuál fue la consecuencia de aquella generación detrás de eso que venía como la excelencia. Se perdieron generaciones de pastores, de profetas, de maestros, de evangelistas, de apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque era muy difícil alcanzar la excelencia. Pero se dejó lo más importante, que era la doctrina. Aquello que la Biblia menciona, y aquellos apóstoles que veían ya crecidos, quizás me pongo en el ejemplo de un apóstol que ya ve que pasaron los años, que fundó iglesia. Póngase en la piel de Pablo, de Pedro, de Juan, de Natanael, de aquellos hombres que empezaron a fundar iglesia y que vieron cómo el mover de Dios estaba y se manifestaba y de pronto crecía y pasaban los años. Y hay una recomendación muy, digamos, como desesperada, así, con ahínco, que dice: no te apartes de la santa doctrina, no te dejes de la doctrina de Cristo. Enseña la doctrina. Y podríamos después buscarlo a Timoteo, a Tito, a diferentes hermanos en las diferentes iglesias que ya existían. En la década de los 90, la doctrina era algo secundario, lo principal es que usted fuera excelente. Por ejemplo, si usted iba a ser un músico, tenía que ser excelente. Fue cuando se empezaron a construir los auditorios con excelencia. Las iglesias, con excelencia. Esta sería una iglesia sin excelencia, porque ¿cómo vamos a tener las paredes así? Mire eso que está reboque, que haya caído. No lo miren, que queda feo eso. Y sí, queda feo. ¿Cómo va a tener esto, aquello? Y si usted quería ser un pastor, no, tenía que hacer todo con excelencia. Y no digo que esté mal. No digo que esto es algo malo. De hecho, en cierto modo, a mí me formó y me puso varias pautas de vida que hasta hoy son, hasta diría, buenas. Pero no era el eje o digamos la base importante. Y como no era la base importante y esto reemplazó lo otro y lo otro no se manifestó, ¿cuál fue la consecuencia? Por ejemplo, hubo una ausencia de pastores, de evangelistas, de maestros. Los viejos se pusieron viejos y los jóvenes todavía no habían llegado. ¿Entiende lo que digo? Fue reemplazado. Entonces he visto que en este tiempo que venimos caminando, hay algunas cosas que han ido reemplazando la sana doctrina, las enseñanzas correctas, la fe fundada sobre cosas claras, nítidas, sencillas. Eso que decíamos
hace unos días atrás cuando Dios nos hablaba acerca de un tiempo apostólico y profético, que no es una cuestión de apóstoles, porque sí nomás, sino que es una cuestión que los fundamentos de los apóstoles estaban sobre algo que se llamaba piedra angular, y eso es Cristo. Y cuando se pierde esa piedra angular que es Cristo, es reemplazada por una piedra cualquiera. Y edifican casas espirituales que reemplazan a la piedra angular. ¿Sabe cuál es la consecuencia? La palabra lo dice. Aquella casa que no fue edificada sobre la roca, digo el final, fue grande su ruina. ¿Y sabe cuál es el peligro de esto? Que cuando la ruina es grande, no estamos hablando de la ruina económica, como si los templos sería algo que se destruye después, ¡ay, qué terrible! ¿Sabe qué pasaría? Supongamos, si hoy hubiera un sismo terrible en Córdoba y se viniesen abajo los edificios y este edificio se viniese abajo, ¿sabe cuál sería el resultado? Nos podríamos todos laburar y lo haríamos de vuelta. Como se suele decir, lo material se recupera. El peligro no está allí. El peligro está en que la ruina grande viene sobre personas y se pierde. Por eso quiero hablar de doctrina. Porque sé que aquellos que se han basado y se han fundamentado sobre esa piedra angular que es Cristo y sobre la doctrina del Evangelio, van a venir vientos, van a venir tempestades, van a venir sacudones. Ojalá que nunca viniesen, pero van a venir. Los días están, los de frío y los de calor. Ojalá pudiésemos elegir. Tendríamos que ser millonarios y tener un jet en el aeropuerto listo, entonces cuando hace frío acá, ¡chum!, nos vamos para allá. Y cuando se pone tormento, ¡chum!, nos vamos para allá. Tendríamos que vivir de un lado a otro. Ni así tendríamos tranquilidad. No, me quedo acá y me la aguanto, diríamos lo último. Ya me cansé de viajar. Pero cuando la base es Cristo, por más que vengan esos días malos, por más que vengan esas cosas que son difíciles, la victoria está asegurada. ¿Amén? Bueno, basta de cháchara. Libro de Isaías, capítulo 29. Ayúdeme a buscarlo porque yo no tengo separado nada en esta palabra de Dios. Libro de Isaías, capítulo 29. Y verso 24. Rapidito, voy a contextualizar este texto. Los otros días usamos, creo que este texto también, en este mismo libro. A ver. Sí. Lo tengo del otro lado, el machete. Porque Isaías, capítulo 29, le está hablando a un pueblo, el pueblo de Israel, figura de la iglesia de hoy, acerca de lo que es la ceguera espiritual y la hipocresía espiritual. Eso no pasa acá en Argüello, en Villa Allende Parque, ¿no? Eso pasa allá en Groenlandia, ¿vio? Lejos. Eso no pasa. Usted quédense tranquilo que esto lo digo por aquella gente que vive allá en... ¿Conocen Groenlandia? Bueno, hay. Pero para tener solamente la noticia se los doy. Pasa en esas iglesias que tienen ceguera espiritual. Entonces Isaías, que es un profeta que no se guarda nada, diría yo. Es un profeta que si te tiene que decir, te va a ir bien, te dice te va a ir bien. Te va a comer león, no te dice, mirá, no te va a comer, chao. Y si te lo dijo, listo, andate a la selva porque sos presa fácil. Es un profeta de esos que... ¿ah? Entonces Isaías le está hablando a este pueblo para hacerle, diga conmigo, Dios me está abriendo los ojos. Aunque hayan dormido poco algunos. Isaías 29, verso 24. Mire lo que dice. Y los extraviados de espíritu, 29, 24. ¿Está bien, verdad? Ah, no, pensé que... ¿Vio que le dije que era para... ¿Hay algún extraviado de espíritu acá? No.
por favor. Son todos recontra mil inteligentes. ¿Sabe cuál es la ventaja? La ventaja es que, Señor, centro este mensaje en tu promesa, Dios. Más allá del discernimiento que pueda haber habido en mi espíritu, en mi mismo parecer, Señor, que aún pudiera estar equivocado. Centro este mensaje en tu palabra, Dios, que dice que tú dejarías ese paracleto, ese ayudador, ese consolador, que Él nos guiaría a toda verdad, que no permitiría que tu iglesia se extravíe, Dios, que Él nos revelaría toda verdad, toda justicia. Centro este mensaje, Dios, para que tu Espíritu Santo sea el que nos hable hoy. Señor, en nada me interesa ni me anima a expresar simplemente doctrina, sino, Señor, que tu Espíritu Santo hoy pueda abrirnos los ojos, pueda hacernos saber que hay algo más poderoso que cualquier cosa que conozcamos o pudiésemos imaginar, y que ese gran poder es el que nos salva, que nos ama. Presencia de Dios. Vamos de vuelta. Isaías, no seas tan duro para hablar. Parece, no parece nada. Y dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Sabe? Hay dos definiciones, no las voy a leer, pero las busqué rápidamente hoy. Hay dos definiciones para murmuradores. Murmurador puede ser aquel, la primera que nos asociamos primero es aquel que critica, que murmura, habla al vicio. Pero murmurador también es aquel que dice cosas que no entiende. Que predica cosas pero las predica o las dice. Pero aún ellos, dice la palabra, dice Isaías, porque le está hablando proféticamente a Israel y le está hablando hoy proféticamente a nosotros, la iglesia. Por eso hacemos nuestra esta palabra hoy. Que aún nosotros cuando murmuramos, es decir, decimos cosas que ni sabemos. A mí me parece porque yo creo que esto tiene que ser así. ¿Sabe las veces que me han dicho eso? Tendría que enumerarla. Tendría más que una Biblia. Yo creo que esto tendría que... Y a veces está bien. Pero el 99% de las veces, no. Pero fíjese lo maravilloso. Que aún los murmuradores, aún los que están extraviados, van a aprender. ¿Y cómo se van a salvar? ¿Y cómo van a encontrar el rumbo? ¿Y cómo les va a ir bien, digámoslo de otra manera? Cuando Dios les dé inteligencia y aprendan doctrina. Ahora bien, vamos a salir de la Biblia, vamos a salir de la Reina Valera y vamos a entrar a la Real Academia Española. Doctrina. Vamos a la definición. Así es. Hoy para el colmo, antes teníamos una sola definición porque íbamos al diccionario Larousse de la Real Academia Española y ya estaba. Hoy no, tenés Wikipedia, Wiki no sé cuánto, este y lo otro. Google te pasea por todos los libros habido y por haber. Pero vamos a tomar la que se entra en nuestra lengua y esa voy a leer. La definición de doctrina. Conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos definidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Materia o ciencia que se enseña. Acá tengo algunos militantes políticos de vidas pasadas. Yo he sido militante político. Y vaya usted que si no aprende la doctrina de la militancia que tiene, si va a andar bien en el movimiento que está. ¿Me explico lo que digo? Quiero que entendamos bien que son términos que tenemos que aprender para no mistificar esto, sino ponerlo en una práctica real. La doctrina cristiana, la doctrina de la Biblia, la doctrina de Jesús, la doctrina de los apóstoles y los profetas,
todo esto que mencioné es lo mismo. Son los principios de vida que nosotros debemos tener. Y si aprendemos doctrina, no vamos a ser murmuradores. ¿Sabe qué diría yo en mi definición simple? No vamos a hablar vicio. No vamos a hablar por hablar. Y no nos vamos a manejar solamente porque nos parece. ¿Sabe cuál es la consecuencia cuando nos manejamos de acuerdo a lo que la doctrina o a lo que la Biblia dice? El éxito está garantizado. No hay error. ¿Nosotros podemos equivocarnos en la interpretación? Sí. Pero el contenido no tiene error. Y usted mira, sí, pero pastor, no tiene error. ¿Usted quiere saber cómo educar a un hijo? La Biblia lo dice. Sí, pero yo lo hice así, 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 así. Y tomé de la Biblia algunas cosas. Bueno, después veo la consecuencia. Total, eso se prueba fácil, ¿eh? Se lo digo yo, que ya crié 5. A mí me parece mentira. Hoy estaba parado en frente de mi casa y mira así. ¿Para qué hice esto? ¿Para qué? Y es fácil de leerlo. Y es fácil saber. Y puedo hoy saber en qué me equivoqué y en qué acerté. Porque no se crea que yo las hice todas bien. No estoy hablando desde esa plataforma. No estoy hablando, mira, mire cómo me salió este. No me salió todo bien. Pensaban que iba a apuntar para otro lado, ¿no? No. No salió todo bien. Pero la Biblia no se equivocó. Y aquellas cosas, les puedo asegurar, que no salieron tan bien, no fueron muy consultadas este librito. Y eso me pasó a mí y nos pasa a todos. Por eso es necesario que entendamos que la doctrina y la enseñanza de Jesús tiene que ser fundamental en nuestra vida. Es necesario que sepamos que lo que dice Dios es fundamental. Y no es para irnos a un extremismo religioso. Hoy también hay un peligro muy grande en el extremismo religioso. No estoy hablando de extremismo religioso. Las enseñanzas de Jesús son simples, son sencillas. ¿Sabe? Nosotros las hacemos extremas. Nosotros las llevamos o a la religiosidad total o al desliz total, a lo permisivo total. No, son enseñanzas de vida. ¿Sabe lo primero que, por ejemplo, que me lo solía decir mi pastor primero cuando nos predicaba? Decía, ser evangélico no es ser triste, no es ser un amargado. Es divertido, es bueno. Claro, uno dice, no, pero bueno, vamos a lo que dice la palabra. Vamos a seguir. Libro de Juan, capítulo 7. Libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 7, verso 16. Por aquí está. Jesús está en una fiesta, está en una ceremonia, está en un momento en que los judíos celebraban una fiesta religiosa, una tradición, si lo quiere llamar así. Y los judíos que estaban ahí de pronto, que no le tenían registrado a Jesús como alguien que sabía o participaba habitualmente. Y voy a leer el 15 solo para ilustrarlo y dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Es decir, estaban maravillados porque estaba él hablándole cosas de la palabra, cosas de la doctrina de los judíos, de lo que Dios establecía, sin haber, no era un alumno de ellos. ¿Entiende? De pronto él podía hablar cosas, entonces Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué le está diciendo Jesús? La doctrina que yo traigo, la doctrina cristiana, la doctrina de Jesús, la doctrina de Dios el Padre. Es la que está desde el principio.
¿Sabe? Pareciera como que en el Antiguo Testamento hay una doctrina, en el Nuevo hay otra. No, la doctrina es la misma, porque es la doctrina del Padre, que estableció reglas claras, por decirlo de alguna manera, para que el hombre en ella se mueva y se manifieste. Lo que pasa que aún los hombres, aquellos judíos de la antigüedad, por decirlo así, establecieron pautas religiosas, dogmas humanos, tradiciones que nada tenían que ver con la doctrina, con la enseñanza, con el amor al prójimo, por ejemplo. Pareciera que solo el amor al prójimo aparece como algo necesario a partir de Jesús y antes no lo era. ¿Es que acaso Dios antes decía que tenían que ser malos? Los hombres torcieron esto y se apartaron de la sana doctrina. Y hoy en nuestros días, consciente o inconscientemente, muchos movimientos que parecen ser cristianos se apartan de la sana doctrina y solo forman pensamientos de hombre que les parece que así sería, tomando parte solamente de la palabra, tomando como eje partes. Y ya voy a explicar un poquito más de esto. Pero Jesús establece algo claro. Mi doctrina, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién le envió? El Padre le envió. Y en el 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sabe que muchas veces, a veces he visto esto en ámbitos, por mencionarlo con mucho temor, en ámbitos pastorales, donde todos son pastores. Y he visto que los conceptos son más de lo que les parece que debería ser que de lo que dice la palabra. Y por eso le dije, ya les voy a explicar. Por ejemplo, desde el principio, Dios estableció la piedad como algo fundamental en la doctrina, en lo que debían ser aquellos que se hacían llamar religiosos u hombres apartados por Dios. El pueblo de Israel en aquel momento. La piedad, la misericordia eran fundamentales. De hecho, el salmista David escribe, nuevas son tus misericordias cada día, Señor. El principio de funcionalidad de Dios es salvar. Es piedad, es misericordia. ¿Sabe? Dios no creó al mundo, no creó al hombre y no recogió al hombre cuando éste pecó para decirle, bueno, vení que te voy a hacer sufrir para que luego yo te pueda condenar y vos la pases mal. El principio fue siempre el mismo, salvarlo. Y por momentos cuando he hablado, y más en estos tiempos difíciles, con hombres que entiendo son hombres piadosos, predican la palabra, le conocen, forman sus propias doctrinas. Y lo he dicho alguna vez desde aquí, mi responsabilidad como pastor es predicar la doctrina de Cristo y llevar esos principios como principios de vida para la iglesia y para que todo lo que atañe a lo que se pueda llamar iglesia. ¿Sabe por qué? Porque todo aquello que se llama iglesia representa a Cristo. Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la iglesia. ¿Entiende esa similitud? No podemos hablar como iglesia y decir un extremismo. Si hablamos como iglesia, hablamos como habla Cristo. Distinta sería la posición para aquel que, supongamos que este mismo hombre, quien les habla, yo, en vez de estar hablando de una función pastoral, estuviera hablando de una función política. Por ejemplo, si yo fuese el gobernador, solo un ejemplo, mi función no sería solamente que se vea a Cristo a través de mi vida, sino tomar decisiones políticas que hagan bien a la sociedad. No es que sean distintas, pero las funciones son distintas. ¿Soy claro en ello? Y muchas veces he visto hombres de Dios hablando como políticos. Por ejemplo, en tiempos de necesidad, decir, no hay que darles, hay que enseñarles. ¿Sabe que he visto
Alguna vez me he ofuscado con algunos de los miembros del consejo pastoral de esta ciudad. Me he enojado, si fuera la palabra, sin enojarme. He intercambiado opiniones. Porque la Biblia dice bien claro que al pobre le des. No dice que le enseñe a trabajar, dice que le des. Demasiado tiene con su pobreza. Claro que después que vos le des, le vas a manifestar el amor de Dios. Claro que cuando vos le manifestás a alguien el amor de Dios, viene salvación a su vida. Claro que si viene salvación, viene redención y te saca de la pobreza. Pero esa es la doctrina de Cristo. Ahora, si yo fuese un político en funciones, sí es mi responsabilidad enseñarles a trabajar. Y habilitar fuentes de trabajo y hacer lo necesario para que, qué sé yo, se abran fábricas y no sé, todo lo que sea necesario. No soy político, no lo sé. Solo hago referencia básica, rápida. ¿Me está entendiendo? Claro que la doctrina de Cristo dice que debemos apartarnos del pecado. Apa. ¿Qué está diciendo que el pecado no existe? No, sí existe. De hecho, debemos lidiar con ello. A veces le digo, Señor, ¿por qué pusiste? ¿Por qué pusiste las víboras si no las podemos comer, no morir si las comemos? ¿Por qué no fueran todas vaquitas, terneritas? A ver, dinangos. Corderitos, ricos. Lechoncitos, sin grasa, no hacen ni mal al hígado. ¿Por qué tiene que haber todas las otras cosas? Bueno, están. De hecho, vuelvo a repetir algo que he dicho y se me ha hecho caballito de batalla en este tiempo. Jesús oró por sus discípulos. Juan capítulo 17. Dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Doctrina de Jesús. Tenemos que librarnos del mal. No es que el mal no va a estar. No le eche la culpa a Dios. Hágale caso a Dios. Hay una diferencia tremenda. Haga lo que Dios dice, no lo que a mí me parece. Y si alguien se equivoca, vaya y dígale lo que Dios dice, no lo que a usted le parece de cómo se equivocó y cuán tremendo fue. Porque esa parte nos sale bien a todos. Hasta a mí mejor que a nadie. Porque encima, mientras más sabes, más tenés para darle. Y no es esa la función. La función es salvar. La función es la doctrina de Jesús. Y lo que Jesús recibió, lo había recibido. Mire, ¿usted entiende la profundidad de esta palabra? Jesús dice, lo que yo estoy hablando no es porque a mí me parece, porque yo lo sepa. Porque Jesús le estaba refutando a los maestros de la ley, que ellos decían que tenían que diezmar de todo. Mire lo que estoy diciendo, ¿eh? Estoy jugando contra mis intereses. No, esto no lo voy a decir, no, lo digo. Jesús le estaba diciendo, ustedes diezman de todo. Son perfectos en los diezmos. Eran gente que, los mejores miembros que puede tener una iglesia. Ganaban 10 pesos y te ponían el peso ahí. Pero dice, ustedes tienen sus padres. Y cuando van a ver a sus padres, y se lo estoy haciendo en cordobés porque esto dice la Biblia, y van a ver a sus padres, y su padre está en hambre, en necesidad. Entiende que en aquel momento las personas mayores no tenían jubilación. De hecho, las personas mayores por ley le daban la herencia a los hijos. O sea, prácticamente se quedaban sin nada, digo, en términos generales. Y cuando ustedes van a ver a sus padres y sus padres les dicen, dame algo, necesito, ustedes dicen, todo lo que tengo es corbán, que significa, corbán, esa palabra hebrea, significa destinado a Dios. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, Erika, mañana, lunes, cuando vengan las personas a hacer fila aquí, usted le va a decir, todo lo que tenemos fue destinado al templo nuevo. Vayan y busquen la comida en sus casas, caramba. ¿Entiende lo que le digo? Jesús no estaba refutando cualquier cosa. No estaba como yo peleando con otro pastor para ver si hacíamos palmas o tocamos pandero. No, yo toco pandero porque eso es del Espíritu. No, yo toco palmas. No. Por eso decían, ¿cómo sabe todas las cosas? Si nunca estudió.
Porque dice, yo lo que estoy hablando, lo estoy hablando porque lo escuché del que me envió. ¿Y sabe por qué decía esto y por esto tiene un peso tremendo? Esta doctrina de Jesús. Porque el que lo envió a morir. Dice el apóstol Pablo, tomando referencia de esto, creo que en el libro de Colosenses o uno de ellos, dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino por el contrario, despojándose de toda la gloria, se hizo semejante a nosotros. Y muriendo en una cruz. Claro que nosotros decimos cruz, ay, qué hermoso la cruz de madera, es bellísimo, qué lindo adorno para tener. No, un instrumento de deshonra. Eligió ser deshonrado, eligió ser vituperado. No se aferró a ser igual a Dios, sino que se entregó. Mire si no había escuchado cosas de doctrina clara de su Padre Jesús. Mire si no había escuchado. Claro, nosotros leemos esto rápido. Yo lo leí hoy rápido. Dije, porque en realidad me puse a buscar la palabra doctrina y la encontré aquí. Doctrina de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo me habló, claro, Jesús no estaba hablando de cualquier cosa. Estaba hablando de una doctrina que había recibido el Padre. Podía discutirla con cualquiera. ¿Usted recibió la orden del Papa del Cielo a dar su vida? ¿Sabe que en nuestros días todavía hay gente que recibe esta orden y la ejecuta? ¿Sabe lo que significaría si a cualquiera de los que estamos aquí, claro, inmediatamente miramos a los más jóvenes? Supe escuchar un testimonio hace muchos años atrás de dos hermanas polacas. Crecieron dos hermanas de carne, o sea, dos hermanas. Crecieron, desarrollaron sus vidas, conocieron a Dios, sirvieron a Dios, iban a una iglesia y siempre Dios les decía que tenían el llamado misionero, criaron hijos, se le murieron los maridos, tenían 60 y pico de años y nunca llegó el llamado misionero. Un día les llegó el llamado misionero y fueron hermanas que fueron enviadas a las misiones y muertas por los talibanes. ¿Y Susi, estamos listas? Ah. Vamos a ver si le acompaña. Hay que ir a morir por lo que vos sabés que si vas a predicar, si mañana nos dicen, necesitamos 2 misioneros para Afganistán, ¿cuántos van a levantar la mano? Claro que en mi casa hace poco hubo un almuerzo con el apóstol Gione y mencionó que necesitaban ayudas en el misionero que tiene el ministerio en, ¿cómo es que se llama la zona? Cancún. ¿Alguien quiere ir de misionero a Cancún? Bueno, les tengo una noticia. Es parecido a los talibanes. Porque de la playa de Cancún, apenas te fuiste 10 cuadras, es el territorio de, ¿cómo se llaman esta? Sinaloa. ¿Han escuchado hablar del cartel de Sinaloa? Bueno, son tiros todo el tiempo. ¿Ahora está dispuesto? ¿Entiende lo que estoy hablando? Ahora, nosotros no estamos dispuestos ni a cruzar la calle para salvar a nuestro vecino porque no me gusta, porque su cara es fea y encima, bueno, y así. Doctrina de Cristo. ¿Están dispuestos a seguir la doctrina de Cristo? Ah, bueno, no, si no, corto. Acá tengo un mensaje de cómo ser prosperado. ¿Quieren que lo ponga? Ah. O sigo con doctrina. Levante la mano. Claro que somos prosperados si seguimos la doctrina de Cristo. Y Jesús estaba hablando claro. Y entonces ahora voy a entrar al segundo, por decirlo de alguna manera graciosa, al socio de la doctrina. ¿Sabe quién es el principal socio de la doctrina de Cristo? El Espíritu Santo. Y eso es lo bueno, porque yo podría estar toda la tarde enseñando, hasta se me dormirían si yo me pongo a enseñar de doctrina. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un trino Dios, un mismo Dios, pero una sola persona. Y pues seguimos. Creemos en Jesús, que a través de la muerte en la cruz somos redimidos de todos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia. Y seguimos. Y sigo, no sé. Y de pronto se empiezan a... ¿Qué había dicho Pastor de la Cruz? Usted que yo justo me dormí. Pero la doctrina de Cristo viene con un socio especial, espectacular.
Se llama Espíritu Santo. A ver, y para que no me haga mentiroso el micrófono, vamos a ver qué dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 14. Ya son las 6 de la mañana que empecé a cantar el gallo. No quiero que me pase. Vio que la escritura dice que Pablo estaba predicando y uno se durmió y se cayó. Dicen los que estudiosos de la palabra que aquel que se cayó mientras Pablo predicaba, se ve que era de predicar largo, se durmió, se cayó de la azotea. Y dicen los estudiosos que se murió. Claro, estaba ahí arriba. ¿Vio? Y el Pablo hablaba peor que el pastor Miguel. Era peor que... Yo decía que esta no le pone más Duracell, tiene Berredi, así que tranquilo, se acaba la pila de acá y no hablo más. Pero habla. Y se murió, pero dice que lo resucita. Ah, tranquilo. Juan 14. Son las 6 de la mañana, ya cantó el gallo. Juan 14, 26. Arranquemos, papá. A ver lo que dice aquí. El que promete acá es Cristo. Tengamos en cuenta que el 90% de los evangelios, 80% de los evangelios son palabras de Jesús. Son enseñanzas de Jesús. Algunos relatos históricos escritos por los apóstoles de lo que Jesús hizo. ¿Por qué hago este énfasis? ¿Por qué me quedo con el relato de los evangelios, pudiéndome ir a las cartas y a los libros de los hechos y hablar acerca de doctrina y del Espíritu Santo? Me quedo en los evangelios, porque son enseñanzas, dichos de Jesús, enseñanzas de Jesús o relatos de lo que Jesús vivió y afirmó y aseveró. Para que no tengamos una interpretación a criterio propio. Entonces aquí, en el 14, 26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabe? Esta palabra que Jesús dice, entiendo yo, esto es solo un análisis mío. Quizás pueda estar 100% acertado o un poco o nada. Pero esto se confirma, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no había vivido a la par de los otros apóstoles. Por el contrario, los persiguió. O sea, era contrera. Él no había escuchado las enseñanzas de Jesús, sino que las había negado. Había peleado en contra. ¿Cómo es que fue constituido apóstol? ¿Cómo es que, vio cuando domingo que viene, Susi, Santa Cena, de paso? El domingo que viene vamos a poner aquí la mesa y vamos a celebrar la Santa Cena. Y tomamos como referencia un texto que escribió Pablo. Siempre lo leímos y lo debe saber ya de memoria. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. ¿Sabe una cosa? Pablo no había estado nunca en la última cena del Señor. Y a Pablo no le habían enseñado. Podrá quizás alguna vez haber compartido a lo mejor con alguno de los apóstoles mientras la celebraba. Pero la palabra dice que él lo recibió del Señor. Sin embargo, dice que Cristo, una vez que se le apareció durante, no quiero equivocarme, creo que 40 días en diferentes ocasiones a todos los apóstoles, después ascendió y dejó la promesa. Es decir, el que le reveló toda la doctrina a Pablo fue el Espíritu Santo. ¿Sabe? Contaba una anécdota un profesor americano de algo que aconteció en una universidad teológica de Norteamérica. Fue un misionero norteamericano a predicar al África. En los años, digamos una época 1800, 1900, aquellas épocas donde se manejaba todo en buques. Dice que fue este predicador, este misionero al África a predicar y la mano de Dios se movía con él. Y se convirtieron muchas tribus. Y uno de los negritos de estas tribus se convirtió y quería saber más de Dios.
Y de pronto el misionero murió y él no pudo aprender más de Dios porque el misionero no le enseñó más que, imagínese. Haga de cuenta a ver quién podemos tomar de aquí. Alguien, a ver, Julito, ¿cuánto hace que venía a la iglesia? No se acuerda. 3 años, 4, 5. Bueno, lo que el pastor te enseñó 5 años, yo, pumba. No está mal el pastor, no aprende más. Porque no había otros pastores. Entonces este nuevo cristiano, este negrito que había conocido a Dios, quería saber más. Entonces se fue hasta el puerto y dijo, yo quiero ir a la universidad donde venía este misionero, a aprender más. Y dice la historia que se metió en un buque de polizón, vio de contrabando, porque no tenía ni para el pasaje. Y se vino. Y llegó, no sé a qué ciudad habrá llegado, supongamos Nueva York, y buscó el lugar donde estaba el instituto bíblico. Y fue. Y imagínese llegó al instituto bíblico, imagínese usted llegar a una catedral, no sé, la catedral bueno, ahora no es más la catedral de cristal de Dante Gebel, no sé, al River Church, no sé cómo se dice. Y usted, ganó un viaje a un culto. ¡Wow! Acá Dios me va a hablar seguro. Y llegó. Y cuando él llegó, claro, empezaron a preguntarle. Y él vino a decirle que quería aprender más de Dios. ¿Y qué querés aprender? Y empezó a decir lo que quería aprender. Pero sin darse cuenta empezó a decir todo lo que sabía, todo lo que el Espíritu Santo le fue revelando. Bueno, consecuencia final, este hombre al poco tiempo fue uno de los profesores de aquel instituto bíblico porque el Espíritu Santo le había revelado toda la verdad. Y esto aconteció en nuestra historia contemporánea. Claro que a nosotros nos gusta más si lo aprendemos de otra forma, pero ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a enseñar. Ahora hay un factor que quiero hacer énfasis y pasamos a otros textos. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo quiero que hagamos como si fuese un curso terapéutico. Quiero que cierre sus ojos. Señor, esta palabra dice que tu Espíritu Santo es el que nos va a enseñar y nos va a guiar. Primer punto, diga, Señor, quiero ser enseñable. Ayúdame a ser enseñable. Segundo punto, dígale, Espíritu Santo, enséñame. Tercer punto, dígale, Espíritu Santo, recuérdame todo lo que Jesús enseñó y habló. Recuérdame, Espíritu Santo, que soy tu hijo. Vamos, dígaselo. Pareciera que yo soy el único que lo necesita. Hoy en día se habla mucho de paternidad, de orfandad. Yo soy tu padre espiritual, tu cobertura. Y muchas de esas facetas están bien. Pero otro tanto de esas facetas están un tanto distorsionadas. Porque es necesario que el Espíritu Santo te recuerde que eres hijo de Dios. Es necesario que el Espíritu Santo te haga saber que tú eres un hijo de Dios. Es necesario que Él nos ministre cada día esto. Yo no quiero que hoy sea un culto más de enseñanza elocuente y que solamente sirva para que decir salió bien o salió mal. Quiero que sea un día en que la doctrina de Cristo vuelva a ser una raíz fuerte en nuestras vidas. Yo sé que para esto pudiera estar toda la noche predicando y tomando textos y textos de la palabra, y todos estarían correctos o bien encaminados. Pero sé que la promesa de esta palabra es que el Espíritu Santo es quien nos guiaría. Presencia de Dios.
Dice también la Biblia, y si puede permanecer allí, dejando que el Espíritu Santo le ministre y abriendo su corazón de forma verdadera para que todas estas macanas que a veces expresa el pastor en forma graciosa o tratando de que sean entendibles, el Espíritu las haga verdad en nosotros. Dice San Juan 16, del verso 7 en adelante, Jesús está hablando y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Oiga, aunque somos cristianos, no somos mundanos, oiga, estamos en el mundo, ¿sabe? Claro, quizás más cerca de Dios que aquellos que no han podido pisar una iglesia, pero somos mundanos. Término un tanto como prohibido en la iglesia. ¿Cómo va a ser un mundano usted? Usted es un hijo de Dios. Pero dice la palabra, y cuando Él venga convencerá al mundo, y cuando digo al mundo, ponga la mano en su pecho y diga, Señor, convénceme. Sabe, yo sé que usted es un cristiano y yo sé que usted ha sido comprado y yo he sido comprado por la sangre de Cristo. Pero sabe, muchas veces si el Espíritu Santo no nos convence de pecado, de justicia y de juicio, a veces no da lo mismo. A veces nos apartamos de la doctrina de Cristo cometiendo pecados. En mi persona muchas veces más de las que yo considero correctas. A veces esto es más grande de lo que yo puedo controlar. Pero entiendo en esta palabra que es el Espíritu Santo el que nos va a convencer y no un pastor simplemente predicando o un hermano enseñando y que está bien que enseñemos. Y dice así, para que entendamos, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Porque a partir de la muerte de Cristo hay justicia. La justicia que establece Jesús es que a través de su cruz, de su muerte en la cruz, somos justificados. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Esto se llama aquello que Pablo expresa el misterio de la cruz. Aquello que la doctrina de los apóstoles decía, si no entienden el misterio de la cruz, no van a entender nada. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Shikarama Santa. Y el 13 para saltear e ir rápido. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Es por eso que el Espíritu Santo nos dijo a principio de año que era una generación nueva. Es por eso, y voy a reiterarlo muchas veces, el Espíritu Santo nos dijo a principio de año que venían días malos, tiempos malos y días cortos. Es por eso que hoy el Espíritu Santo nos dice, busquen y vuelvan a la sana doctrina, a ser obediente a lo que Cristo dice, a lo que su palabra dice, a no pecar, sabiendo que no se deja de pecar por voluntad propia, aunque es nuestra voluntad la que decide darle lugar al Espíritu Santo, pero que no son nuestras fuerzas, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestro buen comportamiento. Es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está ardiendo en nosotros, cada vez que haya ocasión de pecado vamos a tener que hacerlo callar. Cállate, Espíritu Santo. ¿Quién te invitó a esta fiesta? Y Él nos va a guiar.
Es por eso que la buena noticia del principio cobra valor. Y deberá cobrar valor mañana y pasado y los días por venir. Es por eso que debemos saber que Dios nos ama. No solo dio a su Hijo, porque el dar a su Hijo puso justicia. Porque si no estábamos todos fritos, estábamos todos en el horno. ¿Quién me iba a perdonar con esta cara de zángano? ¿Quién me iba a dar una nueva oportunidad? Si quemé todas mis balas, como dice el mundo. La justicia de Dios, que es por Cristo. Presencia de Dios. Espero que esta palabra, doctrina y Espíritu Santo, así va a decir el título, ¿vio? Después voy a leer en el canal de YouTube. Pueda ministrarnos verdaderamente, porque para este tiempo es necesario que lo tengamos bien grabado. Para este tiempo. Y para que las generaciones que vienen puedan ser enseñadas en doctrina sana. ¿Quiere darle sana doctrina a su hijo? Abrácelo y dígale que le ama. Pero no solamente dígale que le ama, sino dígale, Dios te ama. Y ama a papá, y ama a mamá, y ama al abuelo. Y Dios nos da ocasión nueva cada día. ¿Sabe? Cada vez que pasaba algo que era bastante difícil, imposible o lo que fuere en mi casa cuando mis hijos eran chicos, ¿sabe qué era lo primero que proclamamos? A Cristo. ¿Sabe cuál era la consecuencia? Él no falla. Nunca. Nunca. Dios les ama. Aleluya.